bienvenido al canal Pedro Te Enseña, el canal donde el conocimiento siempre está en movimiento. En esta serie de videos que se salen al aire todos los días a las 6 de la mañana, la intención es tener un acercamiento a la palabra de Dios. El versículo de este mes: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y en esta serie, hablando de la palabra de Dios, teniendo un encuentro muy sencillo, estoy totalmente convencido que primero es buscar la protección, la guía de nuestro Dios para hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Y el personaje que vamos a trabajar hoy, o que vamos medio a estudiar, se llama Noé. Y Noé hizo muy conocido por el arca de Noé, pero Noé también hizo cosas que no fueron tan agradables a los ojos de Dios, mas sin embargo Dios nunca ocultó lo bueno o lo malo de todos los personajes. Siempre Dios manifestó todo, porque Dios no es el alcahuete de nadie. Entonces, en ese orden de ideas, en la historia de Noé está hombre justo a quien Dios salvó del diluvio. Esa historia lo conoce en Génesis 6:9. Noé era una de las figuras más representativas del Antiguo Testamento. Era un varón justo y perfecto. Eso lo encontramos en Génesis 6:9. El juicio de Dios de salvación. El diluvio presenta el juicio de Dios sobre la maldad humana. La obediencia y la fe de Noé. Noé presentó obediencia y mostró fe. Eso lo encuentras en Hebreo 11:7. El pacto de Dios con la humanidad. Dios dice después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé y toda la humanidad, simbolizando por el arco iris. Ese pacto está en 9, 12, 17. Y se lo simplifico en cosas. Dios le prometió a su pueblo de que jamás lo iba a destruir nuevamente con agua, y que cada vez que vieran la figura del arco iris, se recordaran que Dios va a cumplir su palabra. Entonces, cuando uno no tiene la información, por ejemplo, cuando yo no sabía de eso, yo veía el arco iris y decía qué bonito. Pero ahora que tengo la información esta que está en Génesis 9:12, me alegro y me contento, porque Dios le está hablando a su pueblo. Noé demostró debilidades. A pesar de su fidelidad, Noé mostró fragilidad, como su embriaguez. Eso lo encuentras en Génesis 9, 20, 23. Lo que ocurrió fue en esa etapa de su vida, que no fue tan agradable, fue que se embriagó, y de tal manera que salió desnudo, y sus hijos tuvieron que recogerlo. Y Noé, quien colaboró en hacer el arca de Noé, Dios también nos permite ver su palabra, que a pesar que tengamos una naturaleza de Dios, como el nacimiento de nuevo, también vamos a tener nuestras debilidades. Y eso solamente lo hace Dios para mostrar que dependemos de Él, que no es con nuestra propia fuerza. Su obediencia ante Dios. Noé obedeció, porque en ese tiempo no llovía, pero Noé obedeció, y la gente le decían, como le dicen ahora a los cristianos, están locos. Eso está en Génesis 6:22. Noé hizo exactamente lo que Dios le mandó, sin dudar ni cuestionar. Su justificación. Noé describió como un hombre justo y recto. Noé, con el hecho de construir el arca, Dios lo hizo que siempre nos va a tener a su pueblo, siempre Dios nos va a salvar, siempre nos va a proteger. En ese tiempo había unos tópicos como pasan ahora, me dice, corrección, corrupción. Había corrupción en el pueblo. Eso está en Génesis 6:5. Había una violencia extrema en el pueblo. Eso está en Génesis 6:11. Había perversidad. Eso está en Génesis 6, del 1 al 2. Había un rechazo a Dios. Eso está en Mateo 24, 37 al 39.
Y Dios por toda esa situación decide juzgar a la humanidad. Eso está en Génesis 6:13. Noé y sus familiares encontraron gracia ante Dios. Noé, como te digo, construyó su arca, la que Dios lo mandó. Eso está en Génesis 6 del 14 al 22. Y todas esas cosas hizo Noé. Esta serie de acercamiento, como digo, de la palabra de Dios es con el fin de buscar la guía y la protección. Y estamos aprendiendo estos personajes de la Biblia porque nos dejan bastantes enseñanzas y nos dejan claramente lo que debemos y lo que no debemos hacer. No se te olvide que tenemos un Padre Celestial que siempre está con el deseo que toda la gente llegue a sus pies. Y la idea de esto también es invitarte a que tú recibas a nuestro Señor Jesús como tu único y auténtico Salvador. Espero estés muy bien. No olvides el versículo de esta semana, de esta serie, de esta segunda serie, que son los personajes de la Biblia. Buscar primero de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hasta la próxima.